por acompañarnos, por acompañar a nuestro querido Alberto Pérez de Vargas en la presentación de su libro Algeciras en el corazón y en la memoria. Servidora Paloma Cubillas, yo hago a las veces simplemente mi rol de anfitriona. Como directora del centro, es para nosotros, para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, un auténtico placer acoger la presentación del libro de un compañero y amigo, si me lo permite, Alberto, que sin duda pues, va a resultar este ya todo un éxito, ¿no? Sin más, yo voy a ceder la palabra a Vidal Pérez Herrero, que es el editor y amigo de Alberto, de la editorial Temple, que será el encargado, el maestro de ceremonia, va a ser el encargado de llevar la mesa y de que es la presentación de la exposición. Así que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Para mí es una gran satisfacción estar en Algeciras, porque yo conozco Algeciras desde hace 20 años, hablando con mi amigo, el profesor Alberto, me daba tantas palizas hablando de su Algeciras, que ayer cuando yo llegué aquí, digo, pues esto lo conozco. La Plaza Alta, y luego yo estaba en el rinconcito con unos primos de ellos, unos Pérez de Vargas, que nos han atendido de maravilla. Y para mí es tal satisfacción el poder haber editado este libro después de mucho tiempo, porque ya después de todos los artículos que él publicaba en el periódico de aquí de Algeciras, pues digo, oye, tienes que hacer este libro. Y al final, este último año lo hemos conseguido. Estoy muy satisfecho porque creo que es un gran libro para Algeciras. Y por mi parte, yo muy poco puedo decir más. Él ha hecho un gran trabajo durante muchísimos años. Yo no sé si ustedes saben que él es de Algeciras, porque él presume tanto de su Algeciras que yo a veces digo, pero ¿tú crees que la gente sabrá que él es de Algeciras? Pues yo creo que sí. Y yo no voy a decir más y creo ceder la palabra, pero antes quisiera tener un recuerdo de un gran amigo mío que era muy de Ponferrada. Él estaba enamorado de Ponferrada, que se llamaba Meche, vino aquí a Cerino, se casó con una de Algeciras y luego se enamoró de Algeciras. Su mujer está aquí y quiero tener un recuerdo de él porque era una gran persona y un gran amigo mío. Para él, Ponferrada era su mejor pueblo. Pero ya él, al final, para él lo mejor eran sus Algeciras. Por mi parte, nada más, voy a ceder la palabra a don Javier Chaparro Escudero, que es periodista y director de Europa Sur. Javier, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que Alberto es un éxito porque cuando viene en Madrid como juega, pues haber congregado con otras personas, pues tiene su mérito y su valor. Es un compromiso presentar a Alberto Pérez Vargas porque todos ustedes lo conocen, son amigos, familiares, conocidos, y es complicado también presentar este libro porque ya ha sido publicado. O sea, ustedes a través de las páginas de Europa Sur, como bien ha dicho su editor, ha sido publicado semanalmente y si no todos los artículos, gran parte de los artículos en su inmensa mayoría son publicados ya en el periódico, con lo cual no podemos hablar de todo, porque ustedes lo conocen ya y sería cansino, sería redundante hablar de ello, y también tengo que hablar un poco del contenido del libro porque lo conocen de sobre ya. A mí me gustaría entonces hablar de Alberto Pérez Vargas, del embajador Alberto Pérez Vargas, embajador de Algeciras y del campo de Gibraltar en Madrid, ¿no? Nuestro alcalde, por desgracia, no puede estar con nosotros, pero lo he gustado porque lo hubiera explicado mejor que yo seguramente. Hace un símil con el mapa mundi del mundo, ¿no? Que me gusta especialmente, ¿no? Dice que si doblamos sobre sí mismo ese mapa del mundo 2 veces, ¿no? Y después lo desplegamos, descubrimos que el centro, ese vértice de ese mapa mundi, ¿no? Pues se encuentra justamente en el estrecho de Gibraltar, particularmente si queremos afinar ya
un poquito más en Algeciras, ¿no? Bueno, pues Alberto se encarga de que ese vértice del mapa mundi pues, esté presente en Madrid, esté presente, por supuesto, en la inmensa mayoría de las cosas que escribe en el periódico. Hay una expresión que me gusta mucho de Alberto, dice: yo resido en Madrid, pero vivo en Algeciras. Me parece que hay pocas expresiones de amor a una ciudad más acertada que esa, ¿no? Que a pesar de los años de haber vivido en Suiza, de haber vivido en Sevilla, de residir en Madrid, él personalmente se despierta todos los días con el ánimo y el espíritu de vivir la calle real, ¿no? O de la Plaza Alta, o en el barrio de tu padre, ¿no? Me gusta mucho esa expresión de vivir en Argentina o residir en otro punto, ¿no? Y es de esas personas a las personas que como yo, que no hemos tenido la fortuna de nacer aquí, pues de hacernos sentir argentineños, ¿no? De tratarnos con ese abrazo amigo, ¿no? Y gracias a leer las crónicas de Alberto, pues he tenido la oportunidad de caminar de su mano, pasando por la calle Algeciras, por esas villarías de la ciudad, por la Plaza Alta, ¿no? O de entrar, por ejemplo, a tomar algo, ¿no? En el bar de tu padre también, que lo he descrito perfectamente, y tantos comercios de la ciudad, ¿no? Decía uno que la verdadera historia, más allá de los manuales, ¿no? de las enciclopedias, se cuenta a través de la intrahistoria de las ciudades, ¿no? Y son esas microhistorias compuestas por tantos y tantos personajes, ¿no? Y son esos personajes justamente los que describe Alberto Pérez de Vargas en su escrito en Europa Sur, lo que componen la historia de Algeciras, de una etapa muy determinada, muy concreta, y que él ha sido testigo excepcional de ese momento, y que por fortuna tenemos oportunidad de conocer gracias a él, evidentemente a personas de mi generación y obviamente de personas de generaciones anteriores. Me gusta, Alberto, que hables de todo ese tipo de cosas. Te animo a que sigas haciendo, que este primer volumen sea el primero de una larga serie de artículos sobre Algeciras, las Algeciras que conociste, y que por supuesto pues, que se sigan publicando en nuestro paso. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Javier. Yo antes no he dicho nada. Hoy quería haber estado el alcalde aquí, pero con problemas que tiene de estar en el Senado, nos ha llamado y que le disculpemos. Pero yo quiero, él ha hecho un saludo en el libro y le define a Alberto con estas palabras: es un algecireño castizo y un madrileño especial. Así que eso es lo que dice el alcalde, él comenta que es la historia viva de Algeciras este libro. Yo le doy muchísimas gracias a José Ignacio Landaluce de que hoy haya podido participar en este libro. Nada más, y ahora toma la palabra Juan Ignacio de Vicente. Se hace un prólogo magnífico. Yo cuando le leí dije: qué gran persona. Sí, venga, aquí tienes el libro, ahí le tienes. Vale. Señoras, señores, amigos todos del profesor Alberto Ignacio Pérez de Vargas, siempre la presentación de un libro de contenido algecireño constituye una actividad de gran importancia en la vida cultural de Algeciras. Y en esta ocasión viene con el añadido del valor de su autor, que es una de las mentes más claras que haya nacido en nuestra ciudad. Yo iba a pensar que decir de su generación, pero me atrevería que es mucho más, generaciones anteriores y posteriores también. Y el hecho de que Alberto me haya pedido o me haya distinguido como autor del prólogo me hace sentirme afortunado de estar sentado en esta mesa, porque no tengo más mérito que el hecho de que nos vincula un gran afector y un gran respeto, y eso ha sido que haya movido a designarme que yo sea el autor del prólogo, cuando aquí frente a mí tengo a tantos magníficos escritores, todos muy amigos de Alberto, de su generación, que perfectamente podrían haberse encargado de ese trabajo. Pero yo me siento afortunado y para mí ha sido un honor, porque ha escogido una persona de mi generación que sucede a la de él, que como todos sabéis, porque la hemos vivido, ha sido una generación muy dura, difícil,
de la que hacía el racionamiento, de la posguerra, y los que hemos venido detrás de ellos, de nosotros, de Alberto, quizás hemos recogido el fruto de tanto sacrificio y tanto esfuerzo como había hecho. Alberto, aquel niño curioso que desde los callejones Santa María, la calle Real, se asomaba al ojo del muelle que hoy nos dicen, por ser la puerta del mar de nuestras murallas medievales que une al mundo marino. Alberto, que se asomaba por el ojo del muelle a ese pantalán en el que cogía erizo, borgaillo. Yo también he sido un niño de esa zona del paseo marítimo y comprendo que esa visión del mar de Gibraltar nos abre a toda una perspectiva de buscar más allá de nuestras estrechas callejones, de nuestros estrechos callejones, buscar otras fronteras. Por eso es una satisfacción, un orgullo que Alberto, ese niño, haya alcanzado los más altos peldaños de la magnificencia académica y de la docencia, después de pasar por distintos estadios de las investigaciones científicas. Y a pesar de que Alberto ha subido esos peldaños, tan alejado de Algeciras, no ha olvidado las aceras de su pueblo, las calles de Algeciras, los marchapiés de nuestro pueblo. Se le ve con frecuencia a Alberto pasar por las calles de Algeciras, vivirlas. Y esta es la consecuencia de esta joya que nos está hoy presentando. La vivencia de su juventud, de su madurez, de cómo ha ido transcurriendo, conociendo a los paisanos, establecimiento, comercio, vida. Total, que Alberto lo que ha hecho ha sido en este libro un censo de sus paisanos y yo diría, con un término moderno, que ha hecho la página amarilla de la Algeciras de su época, porque vamos de su mano a recorrer edificios, calles, personajes, establecimientos. Muchos de esos sitios, de esas personas que mencionan, nosotros, la generación posterior, también hemos conocido. Yo he aprendido a leer con las monjas de la calle Panadería, he aprendido a escribir con Inés Saavedra, que era compañera de su pandilla de jóvenes, he aprendido el bachillerato en la preparatoria con don Alfonso Barberán, he hecho el bachillerato siempre bajo la dirección intelectual de don Francisco Bravo, que aprovecho, yo sé que no es el momento, pero voy a aprovechar la ocasión para decir que tenemos una asignatura pendiente con don Francisco Bravo y que hemos consentido poner un nombre horrible a nuestro instituto toda la vida cuando se tenía que llamar Instituto Francisco Bravo García. Pero bueno, cierro aquí el paréntesis y continúo. Quiero decir que para escribir el prólogo he necesitado más de 1600, creo que exactamente 1601 caracteres. Entonces yo aquí no puedo martirizaros, sino simplemente pediros que cuando leáis el prólogo que lo hagáis con benevolencia, ¿no? No me tenéis que repetir lo que está ahí escrito, que mucho trabajo más costado escribirlo y es mejor que lo leáis a que yo lo cuente. Pero sí me voy a permitir una anécdota, contar una anécdota y una reflexión. La anécdota es que en cierta ocasión, a caballo entre la dirección del Museo Municipal de Algeciras y las oposiciones que saqué para profesor de instituto, yo estuve trabajando un tiempo de secretario general en la delegación de la ONCE de Algeciras. Y Alberto vino un día a verme y me dice: mira, para un trabajo de investigación necesito un listado de los números premiados de la ONCE, porque es aleatorio, porque no sé qué, porque es fantástico, para hacer un estudio de mis análisis. ¿Tú me lo puedes conseguir? Y entonces yo le digo: mira, te doy los teléfonos de la Dirección General de Madrid, tú lo pides en Madrid. No, yo quiero que lo gestiones tú. En Algeciras, desde Algeciras. Total, yo no sé si Alberto se acuerda de esta anécdota porque tenía más de 30 años. En fin, que yo le consigo el listado de los números premiados de una época, no sé si son 6 meses, un año, me lo mandan de Madrid por Telefaz, se lo entrego, y al cabo de un tiempo se me presenta Alberto con un libro que está en un lugar preferencial de mi biblioteca, del cual lo único que puedo leer es la portada y el prólogo. A partir del prólogo, ni Mercedes y yo somos capaces de leer todo lo que había contaba, digo, ahí no todo es matemática. Claro, el libro se llama Biogenética. En la portada su nombre, Alberto Pérez de Larga. Y en el prólogo tiene el gran detalle de citarme
como que le he conseguido, vaya mérito mío, nada, simplemente conseguir unos listados, demasiado mérito para que me mencionen en el prólogo. Cuando me entrega el ejemplar, digo, pero esto es excesivo. Me dice, es que después de haber escrito tantos libros y tantos artículos, tenía la morriña de no haber mencionado ningún algecireño en mis libros. Claro, que no soy matemático, pero me mencionó dándome las gracias por la pequeña tarea de conseguirle los números premiados de la ONCE como un apoyo, un recurso para su trabajo de investigación. Ahí demuestra hasta qué extremo Alberto ejerce de algecireñismo, que por tal de que un paisano esté en un libro de matemáticas, hizo esta triquiñuela de buscarme a mí para que yo le buscara esos números premiados. Así que tengo el orgullo hoy de poner mis palabras a este libro, a esta joya que me entregan, y además tengo el orgullo de que mi nombre figura en un libro de biogenética. Materia que, por cierto, escribiste con una sobrina mía. Bueno, pues a lo mejor un día mi sobrina feliz me podrá leer el libro que yo no soy capaz de entender. Y otra reflexión, que aparte de esta anécdota que quiero dejar, es la siguiente. El padre de Alberto, como se ve, como conocéis todos y lo vais a leer en el libro, don Ignacio Pérez Vargas, es oriundo de Casares. Su madre, bueno, era conocido como Ignacio de los Rosales, Los Rosales. Su madre, doña Isabel Luque, nacida en San Fernando, pero de origen cordobés, era conocida como Isabelita, la cajera de la Africana. Qué orgullo para esos padres, siendo de fuera, que su hijo hoy esté aquí presentando este libro, este canto Algeciras, que además sea catedrático de matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, ahí en nada, y que sea hijo predilecto de Algeciras. Es un orgullo para esos padres. Y eso es una forma de hacer Algeciras, porque Algeciras se hace de los que vienen de fuera y están aquí, y los que están aquí y tienen que salir. Y aunque se dice muchas veces, lo de tal o cual ciudad nace donde quiere, nosotros los algecireños también podemos decir que nacemos donde queremos, pero hay que añadir una cosa, que allá donde vamos, hacemos Algeciras. Eso todos nos pueden decirlo, que a donde vayan, a donde van, construyen, hacen la imagen de su ciudad. Y bueno, creo que con esto lo único que me queda es deciros que cuando leáis el prólogo lo hagáis con benevolencia y animaros a que este libro esté en todos los hogares de todos los algecireños. Los que tenéis la suerte de tener los hijos en Algeciras y tener los nietos en Algeciras, enseñarles este libro, explicarles a Algeciras, que vivan esta Algeciras que ya se les fue, que se les fumó, pero que sepan que existió esa Algeciras. Y los que sufrimos el tener los hijos en el extranjero por motivos laborales, pues también deberíamos mandarle, yo ya lo he comprado uno ahí, mandarle un libro, porque aunque estén, dijo en el caso de estos hijos que estén en Escocia, aunque estén en cualquier parte del mundo, que sepa que en Algeciras hay un rincón que ellos deben de transmitir a sus hijos, que no se lo olviden, porque yo viví una Algeciras feliz con mi abuelo, feliz con mi padre, y me gustaría que mi nieto también conociera esa Algeciras. Y bueno, creo que con esto ya no me queda más que decir, invitaros a que este libro lo disfrutéis y que lo hagáis partícipe para toda la gente de Algeciras. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan Ignacio. Y ahora de la cubierta, de la cubierta de este libro, que yo desde el primer día que la vi me enamoré, porque esta cubierta parece ser que en Algeciras llegó una vez, pero él se imaginó Algeciras un día que había granizado. Yo, para mí es magnífica la cubierta de un gran pintor, Antonio López Canales. Así que tienes la palabra, Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes. Para nosotros, sus compañeros de clase en el instituto, Alberto era el niño, apelativo cariñoso debido al ocurrente José Francisco Pérez Martínez, gran amigo, recordado amigo. El niño por su edad cronológica,
que era la menor de las edades de todos los que formábamos el grupo, no por su edad mental, que ya con su extraordinaria memoria lo hacía destacar del resto. Algeciras en la memoria y Algeciras en el corazón. Alberto, como se ha dicho, se sigue diciendo muchas veces, siempre, donde quiera que va, lleva con orgullo el nombre de Algeciras, porque vive fuera, pero siempre está aquí. Desde que me comenzó a hablar de este proyecto suyo, lo he notado muy ilusionado, con la esperanza de que el cumplimiento de su deseo, que a él le parecía especialmente atractivo, nos parezca también atractivo a todos los demás. Alberto, me has estado recordando en este tiempo a aquel niño alegre y optimista de nuestra adolescencia, aunque a ti el optimismo nunca te ha abandonado. Y conseguido su propósito, nos presenta un libro elaborado con gran mimo, de principio a fin, en el que ha puesto un especial cariño y mucho amor a su pueblo y a sus gentes. El resultado, naturalmente, me parece extraordinario. Recibí una gran alegría cuando me transmitió su deseo de diseñar la portada de su nuevo libro con la reproducción de un cuadro pintado hacía 20 años, Plaza Alta, Nevada. Le comuniqué por escrito mi complacencia y contento y ha querido que aquellas palabras sean conocidas y aquí están. Le escribí que me produce una enorme satisfacción que el cuadro Plaza Alta, Nevada de mi autoría lo haya elegido mi admirado condiscípulo Alberto Pérez de Vargas para que forme parte de este libro. Gracias, querido amigo. De igual manera fue un placer volver a recordar y contarle la génesis de aquel cuadro. También figura en el libro y hasta con un título, Aquella mañana, que me voy a permitir leer. Hay que retroceder 22 años. Aquella mañana había granizado. Radio Algeciras ocupaba una entreplanta con vistas a la Plaza Alta. Desde su ventana eran visibles las acumulaciones blancuzcas junto a edificios y mobiliario urbano. Yo estaba en la emisora porque Pepe Ojeda Luque quería que charláramos sobre mis trabajos de pintura. Cuadros de la Plaza Alta como motivo ya había pintado con distintas luces, a distintas horas y en situaciones climáticas diversas. Por la mañana, por la tarde, noche, con sol, con lluvia, con viento. ¿Has pintado la Plaza Alta con nieve? Pues no, le respondí a Pepe, pero si lo hago, tú serás el primero en saber. Visitar nuestra Plaza Alta es, además de agradable, necesario en casi todos los paseos y recorridos por el centro de Algeciras. Algún tiempo después de aquella entrevista radiofónica, al atravesar la Plaza Alta, me detuve. No hacía viento, el suelo estaba mojado por un reciente chaparrón, el cielo cubierto y a todo lo envolvía una luz grisácea que hacía aconsejable el encendido del alumbrado público. Bonita luz para una Plaza Alta nevada, pensé. Al día siguiente comencé el cuadro. El dibujo y una primera mancha por el momento, lo retomaría más tarde. Pasados unos meses me dispuse a seguir con el deseo de terminarlo antes de las Navidades. Estamos en el 2004. Y así poder felicitar con su representación, con su reproducción a los amigos, una pequeña postalita. O sea que en plena estación calurosa yo estaba poniendo nieve sobre los árboles y tejados de Algeciras. Con el verano ya en sus últimos días, al regreso de un apacible y refrescante paseo a la caída del sol ya por la playa del Rinconcillo, di por terminado el cuadro.
me puse en contacto con Pepe Ojeda y se lo hice saber a él, el primero, como le había prometido 2 años atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que es un lujo ese cuadro. Yo le voy a tener en mi casa, lo voy a embarcar. Bueno, pues ahora viene la figura. Así que, Alberto, estás en tu pueblo y disfruta. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que, como me dijo, no sé quién de vosotros la conoció, porque ya hace muchos años, Coral Carbonell, ¿no?, que era una de nuestras niñas con las que soñábamos cuando teníamos 15 o 16 años. En una ocasión me dijo: ya pronto me han contado que eres catedrático de universidad, que tal, y que la gente habla de ti, que no sé qué. Pues tú eras muy normalito, me dijo. Y es verdad. Es decir, esa supuesta brillantez de que hablan algunas veces la gente cuando se refiere a mí, es un error. Yo no he sido un estudiante brillante, más bien he sido un mal estudiante, he estado siempre muy disperso, y probablemente eso es lo que ha permitido que pueda llegar, pues, a hacer algo como esto, escribir este libro. Yo tengo muchos libros publicados de matemáticas y de estadística, de la Fundación Nareces, sin embargo, aquí jamás me han llamado para hablar de matemáticas. Que curiosamente, recuerdo, ahora mismo está Ángel Sáez por ahí, porque no he podido saludar, que ya es medio pariente mío, porque también están mis consuegros, que son primos hermanos de él, y me parece que Ángel ahora es director del Colegio Los Pinos, no sé si todavía lo es en este momento. Pues recuerdo que en el Año Internacional de las Matemáticas, en el Colegio Los Pinos, que fue en el año 2000, organizó una cosa de matemáticas, y yo estaba pensando, ¿me llamarán? Pues no. A nadie se le ocurrió pensar en mí para que hicieron, y además hicieron ahí unas sesiones extraordinarias, ¿no?, sobre matemáticas. Yo creo que jamás me han llamado para hablar de matemáticas, ¿no? Una vez en la inauguración del Ateneo, pues algo hablé de matemáticas porque era también en las proximidades. España había, en esa época, España había conseguido algo absolutamente increíble, ¿no? Cuando yo era estudiante de matemáticas, estábamos muy atrás en el mundo científico a nivel internacional. Muchos de nosotros salimos fuera, doctoramos fuera. Yo me doctoré en la Universidad de Ginebra, fui profesor de la Universidad de Ginebra algún tiempo, y encima, cuando fui a ocupar el apartamento de la universidad, que me proporcionaba la universidad, la que estaba allí detrás del mostrador, yo hablando en un francés aprendido en Algeciras, sin demasiada soltura. Luego el francés se convirtió casi en mi lengua, ¿no?, porque estuve muchos años explicando el francés. Pero en ese momento, cuando estaba hablando con mi francés y le dije que era de Algeciras, me dice: anda, pues si el que se acaba de ir también era de Algeciras. Y era Alberto González Platero, ¿no? Alberto González Platero dejaba el apartamento que yo iba a ocupar, ¿no? Alberto González Platero se había doctorado también en la Universidad de Ginebra y era un hombre con un porvenir extraordinario, y ese sí que era brillante, ¿no? Alberto Almengor Villas Castro, Manolo Gatera, que está ahí su mujer, Alfonso Malverán,
toda aquella Pilar López García, Inmaculada Vargas Machuca, ¿no? Era gente brillantísima, brillantísima. Juan José Nieto Pérez, de proporción. Yo era un estudiante regular. Si de hecho me puse a hacer matemáticas fue probablemente por eliminación, y además la matemática es una cosa muy cómoda y muy adecuada para gente que tenga una cierta capacidad deductiva y que sea bastante vago, ¿eh? Porque en matemáticas no se necesita más que un papel y un lápiz. Y me hice matemático porque no pude vivir de escribir, si no, y sigo sin poder. Como ya sabéis, no es que yo no cobre, sino que no me pagan. Es decir, alguna vez me han pagado alguna pequeña cosa, ¿no? El diario Área de la línea, pues me estuvo durante algún tiempo, fueron incluso a contratarme para escribir, porque venía Europa Sur, y para ellos eran los de Cádiz, que venían los de Cádiz, joder, no vengan a invadir, en fin, ya sabéis cómo era el ámbito del diario Área, que es algo absolutamente singular, porque en esta comarca somos absolutamente únicos. Es decir, eso de que no somos especiales por ninguna razón especial, es porque somos especiales. Eso de que el vino especial, no, somos especiales porque somos especiales. Todo lo demás se llamará especial. Yo recuerdo que mi padre me mandaba a la ferretería y decía: dile a fulanito que estaba allí vendiendo los tornillos, que los tornillos que son para mí y que sean especiales. Eso me decía mi padre cuando me mandaba a comprar los tornillos, que yo me preguntaba qué será eso de tornillos especiales, porque mi padre tenía esa ascendencia sobre los tornillos, ¿no? Que los tornillos fueran para él. Siempre hemos ido así. Las ferias, cuando éramos niños, pues ponía especial por todos lados, cerveza especial, no sé qué, bocadillos especiales. Yo creo que es que somos especiales. Es difícil, por no decir imposible, encontrar algo que se parezca a un lugar como este, que tenga un polígono industrial de primerísima línea, que tenga 5 campos de golf pegados al polígono industrial, que tenga campos de polo, que tenga el paisaje verde que tiene toda esta zona, que tenga las playas que tiene esta zona, que son playas increíbles, playas en las que se puede uno andar hasta Dios sabe dónde sin que te cubra el mar, como es el Rinconcillo. Somos únicos. Y encima, pues ha habido un grupo de gente. Me acuerdo, me estoy acordando ahora mismo de la escena de la Plaza Alta en la que Juan José Tellez me dice: Alberto, vamos a sacar una revista, se estaba refiriendo al Moraima, vamos a sacar una revista que yo naturalmente pensé que se trataba de algo de, pues, medio de educación general, era un número 0 y tal, y se me ocurrió escribir sobre algo que siempre llamaba la atención, sobre algo que era el segundo apellido de Blas Infante, porque a Blas Infante le cortan Blas Infante era primo hermano de mi padre y pertenecía al mismo núcleo familiar. El desastre que vivimos, la tragedia tremenda que vivió España en la época, ha hecho que yo haya podido decir en algún artículo que a Blas Infante lo mata por orden de los próximos a Queipo de Llano, de los falangistas en Sevilla, porque le cogen Sevilla. Si le cogen Casares, lo matan los anarquistas. A la misma persona. Porque en Casares fueron los anarquistas, o los que armó la República, los que masacraron a mi familia. Y él pertenecía a esa familia. De manera que esas tragedias que vimos, la propia personalidad de Blas Infante. Y a mí me pareció que la gente no sabía, y yo creo que no lo sabía, pues que la inmensa mayor parte de la familia de Blas Infante era de Algeciras, o vivía aquí. La Línea, en Algeciras, en Estepona, en Cádiz, la inmensa mayor parte de la familia de Blas Infante estaba por aquí. Ahí está mi primo Joaquín, que su madre, Isabel, mi tía Isabel, tuvo, como fue la última que murió de la familia, pues tuvimos un encuentro en Casares, que es el pueblo
de la ascendencia familiar mía paterna, y allí se pudo reunir con las hijas, luego en Sevilla, que estuvimos también, con las hijas de Blas Infante, que eran primas hermanas suyas, ¿no? De manera que esa componente añadida ha construido, me hizo a mí pensar que estaría bien escribir un artículo en el número 0 titulado El segundo apellido de Blas Infante, para explicar su vinculación a los Pérez de Vargas. A mí me dolía mucho que no se supiera que Blas Infante era un Pérez de Vargas, ¿no? Mi tío Locadio Pérez de Vargas, un abogado importantísimo de aquí de la ciudad, que era un poco rojera, muy republicano, muy de izquierda, muy amigo de su primo hermano Blas Infante. Su primo hermano Ignacio Molina, que no pudo conseguir librarlo del crimen, del asesinato que sufrió por una venganza familiar, por cierto, y todas esas cuestiones, mi tío Locadio estuvo escondido por ahí, por Sierra Bermeja, no sé cuánto tiempo, ¿no? Y todo eso me hizo pensar que tenía que escribir algo, pero cuando vi la revista que se estaba haciendo, dije, esto es una cosa, casi me dio vergüenza, ¿no? Porque digo, pero si yo lo que he escrito es un artículo de divulgación, y aquí hay materia de... Y luego le dije a Juan José de y os cuento esto por la impresionante obra, ¿no?, que hay detrás. Era justo lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba aquí era tener una densidad intelectual, creativa importante, que la teníamos, pero no tenía un lugar a través del cual se manifestara. De manera que el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y su órgano de expresión, la revista, pues es justo lo que nos faltaba. En un lugar donde hay de todo, donde hay un ingenio abordable, donde es impresionante el ver, como decía Toto, aquel ingeniero industrial que era poliomelítico, Toto Morrojeras, por cierto, como mis queridos amigos, mi alcalde Francisco Esteban y Paco Acevedo y Miguel Alberto Díaz y toda esta gente que me enriquece, por el otro costado, porque lo que es una barbaridad es creerse que la razón está en uno de los sitios, la razón que está repartida, y por eso hay que escuchar a todos, hay que leer todo, hay que escuchar la SER y la COPE, y hay que escuchar todo lo que se te ponga por delante, porque hay mucha razón en muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, esas condiciones son las que han perfilado un individuo que, si no se dedica a escribir profesionalmente, es porque no le pagan. Si lo hubieran pagado, si alguien hubiera dicho, oye, ven para acá, que te pagamos y te dedicas a escribir, entonces yo seguía con mis matemáticas, que se me daban bien, porque las matemáticas se me daban bien, y al fin y al cabo no hay nada en mí, porque realmente, si acaso hay algo en todo esto, es que, bueno, no escribo mal, pero eso es un don de Dios. Aquí Antonio no pinta bien porque lo haya aprendido, eso es algo. Antonio habrá perfeccionado su arte, pero Antonio es un artista, no es alguien que se ha hecho artista. Y si yo escribo bien, que yo creo que no escribo mal, es lo único que he puesto, lo único que he puesto. Y encima es un don de Dios. Así que no hay nada de que presumir, a pesar de que mi editor muchas veces discute conmigo porque tomamos café todos los días, y la primera edición de este libro tenía casi 800 páginas. Fue el que me dijo, ¿cómo vas a con un libro de 800 páginas? Y estuve recortando como buenamente pude, y había cosas que me habría gustado meter, pero no podía meter porque es que si no sale un libro enorme. Pero desde luego el libro también es una obra de él, del editor. El libro existe porque Vidal se empeñó que existiera. Me costó trabajo, porque los artículos, y ahí está la otra componente,
tenemos uno de los mejores periódicos que se hacen en España. Yo no creo, francamente, que ni siquiera, casi ni siquiera en el Grupo Lloret exista un periódico tan plural como Europa Sur. Además, es que Javier Chaparro, aquí lo tenemos, está consiguiendo que escriban gente de los más distintos pareceres, gente que sabe mucho. Dice Juan Ignacio. Si Juan Ignacio no sabríamos nada de nosotros. Hay Ángel, que también ha escrito mucho, hay mucha gente que ha escrito, pero el verdadero experto en lo que puede ser Algeciras de hoy, el que nos ha dicho cómo se llamaba Algeciras, que no era naturalmente por tus salvos, como dice en el bastón de mando de la Virgen de la Palma, sino Lluvia Transducta. La culpa la tiene él. El encontrarse con esta gente. Ángel Sáenz, que es un personaje admirable por muchas cosas, ¿no? Porque hay gente que lo tiene fácil dentro de la universidad, etc. Pero esa gente que es capaz de convertirse en un intelectual de mucho postín, sin posibilidades, sin tener al alcance cosas, eso es admirable. Y lo tenemos. Teníamos el instituto, teníamos una revista en la que yo mismo, que soy pues, un científico que ha publicado en revistas internacionales, de prestigio mundial, que he dado conferencias en universidades de todo tipo, que me he movido por tal, y a mí, que estoy en ese ambiente, pues me encuentro con una revista absolutamente homologable a eso. Hay también mucho de alta divulgación, hay muy poco que no sea admirable, pero hay también investigación científica. También tenemos eso. Yo os confieso, yo lo confieso delante de la directora de esta escuela, yo no estaba por la labor de que la Universidad de Cádiz se implantara en Algeciras. Yo he vivido mucho la creación de universidades y es una catástrofe atomizar la universidad en cachos. Nada más que por satisfacer a los políticos de cada sitio, porque no se hace por otra razón. Aquí hubo errores garrafales, se gastó muchísimo dinero, el ayuntamiento se metió en cosas que no le correspondían, la universidad había llegado de manera natural y tendría que haber hecho de manera natural. Lamentablemente, en el momento en que eso ocurría, yo que tenía una gran experiencia en la apertura de universidades, el primer rector de una universidad privada, he abierto la Universidad de Alcalá desde cero y tenía mucha experiencia, pero coincidí con un alcalde que le dio por pensar que yo lo que quería venir a Algeciras a crear una universidad era mandar aquí, ya me contaréis la necesidad, y desgraciadamente nunca me consultó para nada en los procesos de creación de la universidad. Yo no estaba de acuerdo, a mí me ofrecieron el rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha y lo rechacé porque quería un centro en Albacete, otro centro en Ciudad Real, otro centro en Guadalajara, otro centro no sé dónde. Eso es una barbaridad, eso es multiplicar el gasto. Al final, las escuelas, los centros van perdiendo protagonismo como consecuencia de esa dispersión y de falta muchas veces de solera, de conexión, etc. Y uno tiene que expresar lo que realmente, hombre, yo creo que puede haber mucha gente que quiera Algeciras como yo, pero más. Y a mí no me pareció que aquel fuera el conducto, crear centros adscritos a la mancomunidad, otros centros adscritos por otro lado, los agujeros que se hicieron en el frontispicio del hospital militar, porque ponían facultad, y claro, nadie decía, pero ¿cómo facultad? Si no era facultad, en fin, aquello fue una verdadera catástrofe. Había un alcalde que hasta inventó una Virgen de la Palma, es decir, no sé hasta qué punto eso se sabe, pero ese alcalde creó una Virgen de la Palma, es decir, una Virgen de la Palma alternativa a la de la Palma cuando Sebastián González era párroco de la Palma. Somos únicos. O sea, que todo eso, y que digamos como todo
decía cuando se estaba muriendo: Alberto, estoy estropeado. Yo creo que somos los únicos del mundo que cuando nos estamos muriendo estamos estropeados. Y además de eso, como decía mi amigo Juan Luis, y he dicho yo que he salido también de un problema de salud importante, a mí me ha levantado un puntillero, ¿no? Eso decía Juan Luis. Eso no se nos ocurre más que a nosotros, ¿no? De manera que, teniendo todo eso delante, es facilísimo escribir. Si puedes expresarlo por escrito de palabras y has vivido en esa sociedad, si de niño has estado alrededor de un bar como el de mi padre, donde alternaban hijos de masones que habían matado a sus padres por ser masones, con falangistas de pro y con militares, etc. Una sociedad de militares, de curas, de funcionarios, cuyo primer ayuntamiento es el Partido Comunista de España. Además, el Partido Comunista de España, ojo, que es uno de los pocos partidos que llevaba la E y la llevaba bien. Bueno, pues ese fue el primer ayuntamiento. Claro, había ejemplares como estos que tenemos aquí: Paco Esteban, Paco Acevedo, mi queridísima Silvia Alonso. Es que no son repetibles. Claro, yo en Madrid he votado al Partido Comunista cuando Ramón Tamames fue candidato por el Partido Comunista de Madrid. Aquí pasaba igual. Es que esa lista era imbatible. Pero es que encima, Paco Esteban se fue labrando su ideología y su mentalidad trabajando en la Bahía, en las bodegas La Bahía, de mi tío Manolo Pérez de Vargas, que era alférez provisional y comisario de policía. Eso le pasa a aquí, ¿no? No hay ningún lugar del mundo. Ángel Sáenz, que estáis sentados haciendo su honor, está junto a mi consuegra, Lina. El bar de Lina es único. El bar de Lina, al lado de Correos en el Secano, no existe nada parecido en ningún lugar, ni del sistema planetario, ni de otros sistemas planetarios que se descubran. No lo hay. Eso es único. Y aquí casi todo es único. A Crescencio Torres, que estáis sentados, que es uno de los tíos que más sabe de todo del mundo, mejorando ustedes, porque está por ahí el Caki, que es el que más sabe de toda la Tierra y de todos los planetas y de todo lo que existe. A Crescencio me dice un día a mí en la Plaza Alta, me dice: oye, Alberto, estaba yo entonces muy metido en la radio, mira, el águila, me parece que era el águila, que estaba pasando un mal momento, enviamos un poco de fuego, así por ahí, para acá, y me lo llevé a cargar a él. Pues míralo, se hizo cronista taurino, ha escrito unos libros que son esenciales para conocer la historia de la tauromaquia de la Algeciras. Eso no pasa nada. Yo pertenecí a unas promociones del instituto brillantísimas, de la que, como usted no lo ve cargar, a mí me llamaban el niño, eso me inventó Pepe Pérez Martínez. Habrá que decir que es el padre de la presidenta de la Mancomunidad del municipio, de Susana Pérez Custodio, ¿no? Pues Pepe Pérez Martínez, que era compañero nuestro e imitaba a los profesores de maravilla, fue el que empezó a llamarme niño, porque yo había hecho historia primero y además cumplía los años al final de año, por lo cual pues era 2, 3 años más pequeño que los demás, de manera que yo era el niño, por lo cual las niñas ni me miraban, no me hacían ni porque yo no caso, ¿verdad? Yo era el chavalín de esto, y esto pues de vez en cuando, yo muchas veces he dicho, aunque esté su señores, hasta Manolo Latena me pegaba.
Y digo, decía estamos en la guerra porque si había alguien pacífico y que no se metía con nadie, era Manolo Otera. Pero Manolo Otera me podía, porque claro, yo es que era el niño el que le podían pegar bofetadas y meterse con él y cosas así. Con Domingo Infante, que le pedían, cuando le pedían una gordita con un bollo en la plaza alta, decía, me tenían a otra gordita y me trae otro bollo a mí. Y esa gente son la gente que yo me crié, alrededor de los cuales estuve. Que los recuerdo, y ese es el asunto. Cuando yo me he puesto a escribir en Europa Sur, llevo escribiendo ahí desde el principio, tenemos una gran suerte, y vuelvo a repetir, que como no me pagan, hablo en libertad, tenemos la gran suerte de que Javier Chaparro no solamente es un gran periodista, sino que además sabe dónde está. No ha ocurrido eso antes, no ha ocurrido eso antes. Sabe dónde está y ha convertido el periódico en un portavoz de la ciudad, de la comarca. Es decir, ahí está todo, ahí escribe todo el mundo. Es decir, todo el mundo que tiene ciertas condiciones para escribir. Y ahí se refleja lo que realmente somos nosotros. De manera que os encontráis con un autor que ha llegado a escribir el libro cuando ha podido, que es matemático porque no ha tenido más remedio, que jamás ha dejado de vivir en Algeciras, residiera donde residiera, al que todavía de broma en cualquier sitio cuando lo presentan, como ha hecho nuestro editor, nos dice el otro día, que es bonito con la presentación del libro, el que empezó a pensar, y digo, bueno, ya sabéis, no sé si sabéis, que Alberto de Algeciras, y lo dicen, ¿no? Lo dicen en planchoteo, porque es ciertamente, y también Javier Chaparro me dijo en una ocasión, es que tienes un extraordinario sentido de la pertenencia, y es verdad, ese es el asunto, la pertenencia. Y permitidme que aborde esto, el libro no es más que el relato de lo cotidiano, es decir, a mí lo que me ha costado realmente trabajo ha sido convertir el libro en lo que eran artículos dispersos, ¿no? Porque se repite mucho, cuando escribes otro artículo puedes caer en la misma frase que has utilizado en otro momento, y el conseguir conjuntar eso, lo que me ha ayudado mucho la profesora Martínez Calvo, que yo cito en el prólogo, y la cito como tal porque es mi mujer, pero no quiere que se sepa. Entonces yo la cito como una colega. Yo no le caigo muy bien a mi mujer, es verdad. Mi mujer es castellana, es de la tierra de Vidal, de Valladolid, claro, dice que los argentinos no tenemos ni principios ni fin. Lo dice en plural, ni principios ni fin. Es decir, porque claro, no cabe duda de que una persona del porte castellano, como somos nosotros en la leche, es difícil que pueda encajar. Pero afortunadamente, tratándose de una persona extraordinariamente culta y una lectora impresionante, pues era ideal para que se leyeran los textos. Me dijera, esto me he peleado muchísimas veces con ella, pero ha conseguido ayudarme mucho, también Vidal, porque ellos dicen que soy un plástico, que soy para lo mismo, etc. Pero el caso es que me han ayudado mucho a que el libro pueda tener un aspecto de libro, es decir, no que sea una sucesión de artículos, sino que sea algo, y faltan muchas cosas, ¿no? Simplemente con los artículos de Gibraltar habría para otro libro, pero incluso con los que forman parte de esta propia edición, cuyo título se debe precisamente a una conferencia a la que me invitó Victoria, ¿no? El título del libro es el de la conferencia aquella de Algeciras en el corazón y en la memoria, ¿no? Que en lo que conté, pues eso, los recuerdos del bar de mi padre, ese eje de la plaza alta a la plaza baja, que era el eje donde estaba todo el dinamismo de Algeciras, nuestro paseo de la calle ancha, la plaza alta, el callejón del Río y luego tal, el callejón de la Viuda, donde yo jugaba a las bombas, decíamos con mi amigo Paco Moya, y pues, la Academia Elvira, la señorita Elvira.
simplemente se ha tratado de contar eso y luego de conjuntarlo de tal manera que se parezca más a un ensayo que a una colección de artículos. Hay algo más que, es decir, hay cosas añadidas para llegar que no están publicadas en los artículos, y hay muchísimos artículos que no están incluidos, que no están recogidos ahí. Pero en el fondo es eso, es el relato de una época. Y además el señalamiento de que en contra de esa propaganda que sale de los próceres llanitos de Common Place y que tienen sobornado a la España por todos lados y tal, para que nos den una imagen distinta, la verja, el franquismo no tuvo absolutamente nada que hacer con la verja. El franquismo lo que hizo fue responder a una ofensiva del Reino Unido. Es absolutamente falso eso de Franco cerró la verja. Eso es mentira. Franco no tuvo más remedio que cerrar la verja. No tuvo más remedio que cerrar la verja. En Gibraltar, el amigo Hassan, no perdáis de vista que hay bastante gente que se llaman Triay Pérez de Vargas, es decir, el nombre de los dos fechos principales de Gibraltar y el mío, es decir, yo tengo mi padrino en la de Gibraltar, es decir, conozco bien de lo que estoy hablando. Lo han inventado todos ellos. Es falso. Eso de que, y que la verja que fue la ruina, ¿qué ruina? Antes de la verja, esto era un páramo donde lo que se vendían eran medias de nylon y plumas estilográficas. Es decir, el cierre de la verja fue una bendición del cielo. Naturalmente que produjo daño, claro que produjo daño, pero un daño relativo, porque yo mismo protagonicé, don Ángel Silva Cernuda, uno de los mejores alcaldes que ha tenido este pueblo, mejorando ustedes, que dirían mi amigo tal, porque también hay que reconocer que José Ignacio de Andalucía va camino de ser el gran alcalde de Algeciras. Pues Ángel Silva, que era un falangista, fue al que le tocó liberar Algeciras de la Fundación Agustín Bálsamo, que era la propietaria de casi todo, de las aguas que eran británicas, del tren que era de los británicos, en fin, de Juanito Morrison, que lo decíamos con Morrison, pero que era el ingeniero inglés de los ferrocarriles, etc. Le costó, a Ángel Silva le costó mucho. Los Silva, que hay por aquí, Fernando, etc., son sobrinos suyos, hijos de su hermano Juan, que vinieron de Madrid. Juan era impresor, montó su imprenta, yo hablo de eso en el libro, etc. Y de ahí vienen los Silva, que por cierto están emparentados conmigo, ¿verdad? Rafael Pérez de Vargas es primo tanto de los Silva como mío, el Pérez de Vargas López, el Pérez de Vargas mío y el López es de ellos, las madres eran hermanas, la mujer de Víctor Locadio era hermana de la madre de los Silva. Que por cierto, me ha hecho una entrevista en la que se ha destacado, no sé si ha sido culpa de la inteligencia artificial. A mí, eso de las entrevistas se me da muy mal. Es decir, a mí cuando me entrevistan, incluso una entrevista que me hizo el director Javier Chaparro, destacó una frase que está muy lejos de lo que yo pienso y que a mi querido alcalde de José Ignacio de Andalucía le sentó como un tío con toda la razón del mundo, porque en aquella entrevista daba la impresión de que a mí eso de que uno no hubiera nacido en Algeciras me parecía discriminatorio, lejano. Mi madre era de San Fernando y mi padre era de Casares, y el tío que mejor ha escrito literatura periodística del mundo, Pedro Vallecillo, era de Ronda. Toda esa gente, los propios andaluces, que un día aparecen por aquí como la Virgen de la Palma, que los andaluces llegan a Algeciras como la Virgen de la Palma, porque por problemas marítimos, de un barco que se lo sabía, que se tal, que se vendaval, y el padre de los andaluces, que debía ser la Reneche, todos los que lo han conocido, el primo Joaquín, en fin, y mucha gente habla de él maravilla, que murió muy joven, con 40 y tantos años,
pues se le ocurrió un día pararse en el paseo marítimo y vio que una cosa estaba en mente y se puso a ello. Y dijo, voy a ver. Era un tío de lo más emprendedor, había hecho una iniciativa de cultivo de champiñones en Navarra, no sé dónde, en fin, era un tío increíble. Todos esos eran de fuera. Los Ardía y está Fernando Alpresa, hombre, son de aquí, de la vuelta de aquí, pero tampoco son de aquí. ¿No? Es decir, en absoluto, todo lo contrario. La gente que ha venido aquí ha aportado muchísimo y son tanto o más meritorios en cuanto al desarrollo de Algeciras que son. Y el otro día le digo a Fernando Silva, digo, es que hay que ver lo que han hecho con algunos rincones de Algeciras. Lo que han hecho eso era para pegarle los tiros. Bueno, pues en la entrevista parece que los tiros hay que pegarse a los rincones, porque lo que destaca no tiene nada que ver con la intención al expresarme. Es importante, pero yo creo que la culpa es mía, es decir, yo no creo que la culpa sea de los que me entrevistan, sino de que probablemente hablo más de la cuenta o digo cosas que no debo decir en el ámbito de las entrevistas porque pueden ser destacadas, sacadas de contexto y entendidas de otra manera. De manera que nada de eso. Ni yo creo que Algeciras sea fea, yo creo que hay muchos rincones que los han afeado, porque el centro de Algeciras, en la época de unos cuantos alcaldes y de unos cuantos arquitectos, que Dios tenga en su gloria, pero que no les haya dejado hacer nada en la gloria, pues se cargaron a mitad de las calles. El centro de Algeciras, la calle ancha es una cosa catastrófica, ¿no? Lo que han hecho ahí con las construcciones que tienen que ver, ese edificio negro de la Plaza Alta, que está en el frente del Teatro de Rosa, pues es una cosa absolutamente demencial. Y eso es culpa de arquitectos, de técnicos, y eso hay que decirlo. Pero claro, eso no quiere decir, aparte de que si yo tuviera un hijo feísimo, pues como era mi hijo me da igual, pero vamos, no es cuestión de eso, sino que yo cómo puedo sentir eso. Vidal, que hoy ha pasado la primera jornada de su vida en Algeciras, ya su vida se divide en dos partes, antes y después de haber estado aquí. Todo lo que yo le he contado mucho, ya es una triste trivialidad por lo que en 24 horas se ha visto. En un momento determinado, a él y a su hijo, que está por ahí, les he preguntado, ¿verdad que os sentís extraños? ¿Os habéis dado cuenta que casi nadie os habla, que no podéis relacionar? Hasta un camarero le ha cantado un fandango, que era de Jerez, golpeando así al oído. Eso no existe en ningún lugar del mundo más que aquí. De manera que es muy fácil, si tienes el don de poder expresarte de palabra o por escrito, contar esas cosas. Y eso es lo que he hecho en el libro. No sé si Dios me dará suficiente vida y salud para quizá componer alguna otra cosa que no sé cómo la voy a llamar, pero desde luego Vidal me da. Hoy hay menos gente de la que esperábamos, ¿no? Vidal ha traído muchísimos libros aquí y probablemente pues, una gran parte de ellos pues tengamos que mandarlo a la librería porque él esperaba que hubiera una mayor concurrencia y por lo tanto porque es que Vidal encima vende los libros muy baratos, ¿no? Es decir, este libro en una valoración comercial debería costar en torno a 30 euros y vende los libros a costa de que no le deja regalar casi nada y a costa de que claro no se puede porque necesita vender el 80 o el 85% de la edición para que se cubran gastos, no para... Pero Vidal, como buen castellano, es generoso, porque los castellanos no se gastan un duro, pero son generosos. Él además se gasta un duro. Pero son gente que mide bien las cuentas, no como nosotros. De manera que lo que podéis encontrar en los libros es a vosotros mismos, porque al fin y al cabo, antes estaba apuntando, pero ahora
¿Qué es lo que he puesto en el libro? ¿El escenario? No, el escenario ya estaba. ¿Los actores? No, los actores sois vosotros. Todos los que yo he visto pulular por aquí. Vuestros padres, vuestros, yo qué sé, aquí la gente es demasiado joven, pero esos son los actores. Eso sí, es una escena real, con actores reales, o como dicen los toreros cuando hablan, y tienen toda la razón del mundo, cuando hablan del arte de los toros. Oiga usted, es que aquí se muere de verdad. Y los toros se muere de verdad, no se muere de ficción, se muere de verdad. ¿Y qué es lo que pasa con lo que yo he escrito a Algeciras? Pues que es la verdad, es decir, simplemente he mirado a los personajes, he hablado de ellos, los he conectado en la medida que se me ha ocurrido, no hay fobia ni filia, es decir, no hay más que el relato de lo que buenamente me ha parecido bien, tratando de darle una forma literaria presentable, en un lugar en el que simplemente hablar de él ya es algo fantástico. Aquí hay algunos Ortegas que están sentados ahí. Cuando yo digo en Madrid, y cuando yo oigo mucho follón de frutas, de tal, me duermo, es verdad. Y es que mi nana, eran las cajas de fruta de los Ortegas. Estaban a 4 metros de donde yo nací, de donde yo me crié de pequeño. ¿Qué he hecho? Hablar de eso. Y allí cerca había una portería, había una no sé cómo llamarlo, era una cochera. Una cochera donde se arreglaban zapatos, era una zapatería, al lado de, un poco más arriba de los Ortegas. Una zapatería. Allí había un zapatero, que arreglaba los zapatos, y una señora que se supone que tenía como pareja al señor que estaba allí, que no eran los zapatos, sino otro que era, por lo visto, un extraordinario masajista que había militado en la izquierda durante la guerra y estaba apartado de todo, como ocurría entonces a cualquiera que había sido, no que fuera disidente, sino que hubiera sido disidente, pues no le dejaban a lo mejor. Yo tuve un tío en esas condiciones, ¿no? Ese Renzo, mi tío Paco. Y este hombre pues estaba allí, iban los futbolistas a que les diera masaje, bueno, de toda España, era un tío conocidísimo. Y ellos tenían una cama de matrimonio, y veían allí una cortina, que era lo que les separaba de la calle, y luego todas las paredes llenas de plantas al estilo de los patios cordobeses. Y el váter era un cubo de latón donde hacían todas sus cosas y luego por el llamado ojo del muelle las tiraban al mar. Eso le pasa más aquí. Es decir, un tío que tenga algún interés por escribir y se fije en lo que pasa aquí, escribe uno de los relatos, ojalá así sea, uno de los relatos más divertidos del mundo, y eso es lo que realmente he hecho yo. No hay ningún mérito, absolutamente ningún mérito. Lo que pueda ser de mí me lo dio Dios, y lo demás me lo habéis dado vosotros. De modo que eso es todo. Permitidme que, como remate, os haga reflexionar dónde estamos. Estamos ahí, con una colonia militar metida aquí dentro, con un continente a 4 metros, en el pasillo por donde pasan más barcos del mundo, en la zona más conflictiva de la Tierra, en donde se han creado todas las culturas, no unas cuantas, sino todas. Y además de todo eso, ha sido Andalucía la que ha creado la cultura occidental a través de la Escuela de Traductores de Toledo, porque Andalucía era prácticamente toda España, y la que ha permitido que la cultura griega y romana se convirtiera en la cultura occidental. Mi querido y admirado amigo Vidal, el otro día estábamos en Vista Alegre, en la Plaza de Toros de Vista Alegre, en una conmemoración
narración también de lo sucedido en Valencia, muy emotiva, extraordinaria. Se contó el himno de Valencia, en la que ha habido polémica, porque claro, el himno de Valencia empieza diciendo que para dar glorias a España. Y claro, eso, como aquí parece ser que nadie quiere ser español, salvo los andaluces, que sí que somos españoles. Blas Infante decía que Andalucía es la España más España, de manera que lo califiquen de separatista. Pues el otro día, cuando estábamos en Vista Alegre, claro, me volví a llamar Plaza y de todo, no me llama. Le dije, Pilar, fíjate en cómo van vestidos los toreros, fíjate en el colorido, fíjate en las expresiones, fíjate en los propios tonos, fíjate en la musicalidad de lo que nos rodea. ¿Hay alguna cosa ahí que no te suene a Andalucía? Alguna vez cuando me dicen, yo suelo decir que el andaluz es una forma avanzada del castellano, y hay algunas veces que la gente me mira y se sonríe. Y le digo, vamos a ver, tú si eres una persona culta podrás decirme en este momento, pues, por ejemplo, 15 nombres de poetas, de escritores. Si te salen menos de 10 andaluces, te digo lo mismo. Como comprenderéis, uno lo tiene muy fácil, muy fácil. Fíjate dónde estamos. Luego, Luis Alberto del Castillo lideró, con colaboradores sabios, lideró el poner en orden el escudo de Algeciras, y con un latín bastante complicado, por cierto, porque se presta a interpretaciones a la hora de traducirlo, pues el escudo de Algeciras habla de la ciudad desaparecida durante un tiempo y 2 veces restaurada. Es que hasta en eso hemos sido originales. Algeciras en 1344 entra en poder castellano, pero vuelve a ser retomada por el Islam y está del orden de 50 años así, y luego se van y la destrozan porque no quería, absolutamente nadie quería que aquello quedara allí para lo que para ellos eran los infieles. Eso es lo más que pasa aquí también. Eso es lo más que pasa aquí. Y en 1700 y pico, pues llegan unos señores y en nombre del rey de España, no lo perdamos de vista, en nombre del rey de España toman un territorio donde, nunca mejor dicho, se colocan los pendones que venían representando a su majestad británica, la reina Isabel I. Y eso es lo que provoca la repoblación de Algeciras, de la que casi todo lo que sabemos, no solo él, pero sí ha sido fundamental, se le debe a Juan Ignacio de Vicente, que ahí lo tenemos. Era lo que apuntaba ahí para acordarme de decirlo. Ahora además, encima, voy a pasar rápidamente nada más que para que veáis, lo sabemos muy bien, pero para que veamos qué eran las Algeciras, que es lo que forma parte del título del rey de España, el rey de las Algeciras, que ahora resulta que ya la villa nueva no es la nueva sino la vieja, y la villa vieja no es la vieja sino la nueva. Eso es lo que pasa aquí también, eso es lo que pasa aquí también, porque resulta que parece ser que la que fue antes poblada es la que de alguna manera ahora se está llamando vieja. Esto no sé si funciona en la descripción de eso, y la Isla Verde, que es la que domina. Hay aquí un mapa muy curioso que se refiere a las puertas. Esto se debe a Rafael Sáenz González, que no es un investigador de aquí, sino en este momento es el director del Museo arqueológico, no sé si se llama subacuático o algo así, de arqueología de Cartagena, madrileño de nacimiento, donde hace un esquema de las puertas y del río. Otra cosa que nada más que pasa aquí, que como el río huele mal, lo tapamos. No se nos ocurre limpiar el río, limpiar el cauce, convertir el río en algo potable, no señor, sino que hacemos algo infinitamente más caro,
y que a nadie se le había ocurrido pensar en eso. Y nos llevamos el río precisamente al Corte Inglés, que no deja de ser pintoresco. Menos mal que ahora, gracias a esta conjunción mágica, eso sí que es una conjunción mágica. Eso de tener al alcalde de Algeciras, que sea hermano del presidente de la Autoridad Portuaria, eso es una conjunción mágica. Ahí ha intervenido no solamente el Padre, sino incluso el Hijo y quizá algo el Espíritu Santo. De modo que eso va a provocar, eso está provocando un enriquecimiento ya del lago marítimo, de la Universidad de Cádiz, etc. Pero eso nada más que se ocurre aquí. La novena provincia, en fin, yo que sé la cantidad de cosas. Esa era la Algeciras repoblada, es decir, no eran más que ruinas de la gente, de los ricos de Gibraltar. Otra cosa que nada más que pasa en Algeciras, ahora que lo veo, está ahí sentado Carlos Varela, el responsable en gran parte de que el ámbito de la Facultad de Derecho funcione como es debido en Algeciras. Carlos Varela es hijo de uno de mis grandes amigos. No solo amigos, sino colaboradores. Con su padre, Esteban Varela, catedrático de Derecho Romano, pues abrimos una universidad entre los dos, a medias. Y hemos sacado adelante muchos proyectos. Pues no me digáis que no es original, que el hijo de Esteban Varela acabe siendo profesor y además se radique de manera absolutamente integrada en Algeciras sin que ni su padre ni yo hayamos hecho nada porque eso ocurra. Eso nada más que pasa aquí. Eso de que dos amigos tal, este que puede tener influencia, el otro que puede tal, en esto de designación, el Carlos Varela ha venido aquí porque se le ha ocurrido venir aquí y nada más. Eso no ocurre más que en Algeciras. Es lo que os decía del escudo, y fijaros en la Algeciras de nuestra infancia, todavía está la plaza de abajo, la plaza baja, sin construir el actual diseño de Torroja, y un crecimiento de duplicar la población en pocos años realmente. En los años 60 Algeciras tenía la mitad de la población que tiene ahora o menos. No quiero detenerme en cosas de un caso singular como que tengo por aquí. Fijaros la plaza alta de nuestra infancia, cuando Carlos Fernández de la Cruz se vestía del oeste con dos pistolas que llevaba, como era de familia bien, que nos tenía todos admirados, se paseaba por ahí como si eso fuera del oeste. Enfrente estaba el cuartel de la Policía Armada, eso es lo que dice ahí enfrente, es el cuartel de la Policía Armada, donde el capitán Cuesta era el que mandaba allí, era el padre de uno de nuestros compañeros y por ahí, por la izquierda, pues estaba el barrio del genocidio, las casas de fulana, etc. Maravillosamente descritas en un libro magistral muy poco difundido, del que yo hablo también en el libro de Tomás Herrera Padre, que se llama de la calle Munición a la Perseverancia, que es muy interesante. Y aquí, en la próxima, desgraciadamente, la taurina que está ahí, que era de los Plateras, por cierto, la taurina que está ahí sirvió, desgraciadamente, de cuando se saquearon las iglesias, los santos y los cristos y todo se pusieron ahí para continuar con la burla. Y luego nos hemos encontrado ahí a Radio Algeciras, ahí enfrente. Radio Algeciras, la sede, gracias a nuestro admiradísimo Sergio González Otalo, que llegó aquí para quedarse, pues Sergio González Otalo hizo que esa emisora se convirtiera en una radio nuestra. Y ese edificio, que le costó mucho trabajo sacar adelante la emisora, ese edificio es el primer edificio con buen gusto que se construyó en Algeciras. A partir de entonces hubo otros, como el de la cafetería Mercedes, el mismo que yo vivo en la calle Real, donde, por cierto, lo cuento en el libro, algo que también no pasa más que en Algeciras. Recaño, el platero, relojero, Llanito, que era muy admirador. Sus sobrinos dicen que no, pero bueno,
tenía que ver con la familia de Salvo, que también ha hecho mucho por Algeciras, en muchos sentidos. Pues Recaño era un platero que estaba al principio de la calle Real, y cuando acaba la calle José Antonio, ahora se llama calle Algeciras. La calle José Antonio terminaba en una barbería, la barbería de Domingo Pérez, donde por cierto hay una niña preciosa que trabajaba en el kiosco de los helados al frente de la iglesia, y allí estábamos todos los muchachos de su edad detrás de ella. Y Manolo Martín, el periodista fotógrafo, el periodista, uno de los primeros, de los pioneros de Europa Sur, pues se casó con la otra niña que había allí. Bueno, pues ahí andábamos contando todos ese kiosco, que fue donde empezó la Alicantina, que es otra institución que tenemos en Algeciras. Bueno, pues al lado de esa barbería estaba la platería de Recaño, que le habría gustado más estar en la calle José Antonio que no en la calle Real. El 9 era la peluquería y el 1 era Recaño. Pero como no estaba muy clara la diferencia entre una calle y otra, una buena noche salió con un bote de pintura negra y le puso otro 1 al 1 y se convirtió en el 11 de José Antonio. De manera que la calle Real empieza en el 3, no se ha recuperado. La calle Real no tiene número 1, empieza en el 3, además ahí está mi casa. Pero es que encima, me parece que fue Tomás Herrera, pero no quiero nombrar nombres de alcalde, en vista de que todo el mundo dice la calle Real, por cierto, que José Ignacio Landaluce en una ocasión me dijo, joder, es que aquí en Algeciras todo el mundo nombra las calles de manera distinta como se llama. Pero ya el colmo es que a un alcalde se le ocurriera poner una placa de prolongación de la calle Real cuando la calle Real nunca ha existido como nombre. Bueno, pues cuando vayáis por ahí, fijaros que hay una cerámica que pone prolongación de la calle Real y nadie sabe qué es lo que prolonga, porque la calle Real es un nombre popular, nunca existió como tal. Bueno, este es la réplica, la que constituye la envoltura del libro, no podía ser de otra manera. Esa era la calle Real de mi infancia. A mí, eso sí, me hicieron hijo predilecto de una calle. Los vecinos de esa calle, en la época breve del alcalde Juan Antonio Palacios, los vecinos se juntaron y en una ceremonia en un hotel del Duque de Corte me dieron el título de hijo predilecto de la calle. De manera que Juan José Tellez escribió un artículo que decía, un caso único se llamaba el artículo, y decía, es que Alberto ya no es hijo predilecto de Algeciras, sino que también lo es de su calle. Y eso lo organizaron los clavijos, los hijos del torero. ¿Cómo se llamaba? El más joven que murió no hace mucho, el hermano de Antoñito, que le llamamos clavijo porque el padre, que tenía un puesto en la plaza, se vestía de torero en la calle Real y se iba a torear a la Perseverancia con el torero de turno. Y claro, todos los niños de la calle imaginaron lo que era eso. Y por ahí aparecía Crescencio Torres, que salía con una niña. Eso era increíble. Una de las cosas más bonitas que hemos visto los de su época en la historia. Se llamaba Luis, porque era medio francesa, vivía en Argelia, en algún lugar de Argelia me parece, en Orán y tal, y era sobrina del gran pintor ¿cómo se llama el pintor? Crescencio. De Puyol, sobrina de Puyol, una niña preciosa. Yo, desde entonces, yo tenía 13 o 14 años, desde entonces odio a Crescencio. Lo odio a muerte porque yo decía, pero este tío, ¿pero qué tiene este tío para que salga con esa niña? Yo allí desde mi balcón miraba a Crescencio, que se ponía con todo su traje blanco, como Crescencio no es muy alto, se ponía de puntillas para parecerlo, vestido con su traje blanco, y aquí salía aquella niña que encima tenía esa componente exótica de ser francesa. A su familia estaba exiliada, aunque no sé si ella nació allí,
pero tal. Pero bueno, a Crescencio luego le pasó una cosa y la mujer ha estado 15 días sin hablarle porque se ha acordado de eso. Bueno, pues esta era la calle real, el balcón de la izquierda es donde yo nací, en la habitación donde yo nací. Esta es otra visión, ese es el ojo del muelle y ese burrito que ves ahí, estaba en la puerta de la famosa zapatería, esa que os he contado. Fijaros otro burrito ahí y ahí está la relojería de Rencaño, la que él convirtió en el número 11 y sigue siendo el número 11 de José Antonio. Esa era en una fotografía de muy poca calidad, pero esa era la portería, la zapatería. Fijaros todas y era una cochera como la que está al lado, una cochera, pero no una cochera como la que está al lado. E inmediatamente después estaba la tienda de los Orientes, Lourdes Oriente, guapísima, impresionante, médico de profesión. Ahora fue la primera reina de la feria de Algeciras, Lourdes Oriente. Y ahí tenía una tienda de comestibles que se llamaba El Aeroplano, cuyos empleados, 2 hermanos de ellos fueron además 2 futbolistas de mucha importancia. Esta era nuestra calle ancha cuando estaba el teatro principal de enfrente, donde hay muchas fantasías en torno a Regino Martínez, como que por ejemplo José Luis Cano escuchaba a Regino Martínez escuchar el violín cuando Regino Martínez se murió mucho antes que José Luis Cano estuviera por allí. Pero en fin, una fantasía. Aparte de que José Luis Cano, él me dijo que él no había nacido ahí, sino arriba de la pastelería que estaba enfrente de la plata en la calle Convento, en la habitación de arriba. Pero Tellez dice que a él le dijo que había nacido en la calle Ancha. Y Tellez y yo, que somos ideológicamente absolutamente opuestos, eso sí, nos queremos muchísimo. Para mí Tellez es un personaje admirable, y además el que tiene la culpa de que yo me asociara de una manera real con el periódico de Ocasión. Y voy a acabar porque si no esto se va a hacer larguísimo. Ahí a la derecha estaba el Roñati, que ya desapareció, y tantísimas cosas, la calle Convento, el Parque Coruña y tantas cosas. Nuestra plaza, en los tiempos en que era una plaza más próxima, en la que no había tanta historia, con su banco por ejemplo, por ahí he visto que estaba Fernando Medina, que fue el último director que tuvo el Banco Hispanoamericano, en esa plaza. El acceso a la marina, que no era más que eso. Esa era la marina, es decir, enfrente, solamente enfrente de la pescadería, que yo la he conocido sin paredes, es decir, llegando los barcos ahí, y luego en lo que se convirtió aquello y en lo que se ha convertido eso. Esto que veis aquí, este entorno de aquí era nuestra Villa Vieja y nuestra Villa Nueva, esto de aquí. Y aquí estaba el famoso río, que como olía mal, eso pasa más que en Algeciras, pues lo taparon, lo desviaron y le pusieron encima un paseo de orcas, porque son orcas, además metálicas, para que encima se llene aquello completamente de óxido y haya que limpiarlo de nuevo. Y eso sí, como ya no tenemos la calle Munición, han convertido eso en el prostíbulo del pueblo. De manera que, como veis, eso no pasa más que en Algeciras. De modo que, ¿qué le vamos a hacer? Aquí tenéis un producto que nada más que puede estar hecho en Algeciras. Muchas gracias. Vivencias en tu Algeciras. Yo solamente me queda la doctora Paloma Núñez, que nos haya cedido este magnífico local y cómo lo a Javier Chaparro, a Juan Ignacio de Vicente y cómo lo a Antonio López Canales. También quiero decir que hoy me he encontrado con un paisano, con Gerardo de Andaluz, que es de Villarrubiel y yo de Villarrubiel, y otra paisana de Aragón. Yo por mi parte, nada más, gracias, tienes que estar orgulloso con tu libro y tus vivencias, aquí las tienes y orgulloso
de haberlas transmitido al papel. Nada más. Muchas gracias.